¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esperando que os encontréis excelente. De verdad, yo contenta, de poder conectarme, de verte un ratito más, de saber que estás conectándote y de poder también compartir contigo esa tendencia astrológica de los eclipses. Sí, vamos a ver un poco esos eclipses, qué tal nos van a venir, cómo nos van a sentar en nuestras energías, cómo se van a estar manifestando más las cosas, hacia dónde. También en lo colectivo un poquito, ¿eh? También vamos a ver en lo colectivo porque yo estoy segura que, de hecho me lo habéis dicho también, que era muy interesante que iba a pasar en los últimos meses del año. Y bueno, como no he tenido la ocasión de hacer el directo del Mundial, bueno, pues ahora en estos meses, pues vamos a ver un poquito cómo se termina, cuáles son las energías con las cuales terminamos y damos comienzo las primeras semanas o los primeros 2, 3 meses del 2023, porque como sabéis, los eclipses siempre tienen un efecto orientativo de unos 6 meses. Y por supuesto, claro que sí, tenemos que integrarlo con las configuraciones que vienen ya predispuestas de los ciclos y de los anteriores acontecimientos astrológicos. Así que, sin más, comenzamos. Solamente, de verdad, con todo el amor, daros las gracias por el último directo, que fue lindísimo. Yo sé que fue un directo un poco improvisado, sé que fue un directo en el que muy poquitas personas os pudisteis conectar porque pude en ese momento conectarme y aproveché ese ratito para, bueno, pues para hablar del tema que era el despertar espiritual. Y fue lindísimo, de verdad, como siempre, conectarme con vosotros a través del chat, a través de las llamadas. Así que gracias por ello, y las personas que siempre estáis atentos y atentas, especialmente de todo corazón, gracias. Así que, bueno, pues vamos allá, vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar explicando un poquito. Bueno, pues ya sabéis que los eclipses son uno el día 25 de octubre, que es primero el solar parcial, y el segundo eclipse que se dará, como es habitual, posteriormente del solar viene el lunar. Y claro que sí, es evidente que es una temporada de eclipses en la que ya sabéis que se añade mucha más energía. Es como si hubiese una especie de acelerón energético, vamos a explicarlo de este modo, con esta sombra de los eclipses, con esta energía que a nivel astrológico estará afectando, ya lo sabéis, que no solamente a las configuraciones de los países y a nivel energético en general, sino que además en esta ocasión, y para no tardar, no tomarme mucho tiempo, lo he visto, lo he echado un vistazo, una ojeada a las cartas de algunos dirigentes de los países, y puedo aseguraros que hay muchas personas importantes que están tocadas, ¿sí? Tocadas por estos eclipses, y que de alguna forma, de algún modo, esto probablemente, claro que sí, como son personas relevantes para los países, os simbolizan algo importante, un peso importante en la configuración de cada, en el mundo mundial o a nivel de cada país. Por supuesto también, claro que sí, al afectarles a ellos, les va a afectar directamente al país en cuestión. En concreto, de Argentina, Cristina, Pedro Sánchez de España. Tanto uno como el otro tienen y les afecta este eclipse en el eje 1,7, con lo cual ya sabéis que es el eje principal, es el eje en el que se construye y depende todo lo que se correlaciona con la personalidad y lo relevante de lo que va a sucederles a estas personas, y lo que se va a hacer, claro que sí, efecto, lo que va a hacer efecto en las respectivas situaciones que tienen políticas. También a Bolsonaro, por desgracia, también otra configuración que no le está viniendo bien, porque cae directamente su eclipse arriba en el medio cielo y cae justamente encima de su Marte natal, que ya por las configuraciones que trae podría de alguna forma afectarle
a un nivel un poco más, digámoslo así, más agresivo o menos pacífico en estos próximos meses, que ya sabéis que se están decidiendo las elecciones allí. Así que, si os parece poco, además esto no solamente les va a afectar a ellos, sino también a otros líderes europeos, Zelensky y Putin, nuestros dos amigos, ¿verdad que sí? Porque hay que decir que uno tiene que ser amigo de todo el mundo. Pues tanto uno como el otro vienen con ciertas afectaciones en sus respectivas cartas, y tampoco a Biden le está favoreciendo este natal, aunque realmente lo más tocado referente a los Estados Unidos es la carta natal propiamente dicha con el solar, que ahora os lo mostraré. Eso sí que os lo voy a mostrar en carta porque me interesa mucho que lo veáis. La carta del solar en Estados Unidos, porque cae en uno, y ya sabéis que evidentemente cuando el eclipse cae en uno de mundial significa que está afectando directamente al pueblo. Y además, en el caso de Estados Unidos, lo que se eclipsa es el Sol, regente de 10 en la natal, que significa directamente que va a estar tocando a alguien muy importante, a alguien muy relevante de ese astro eclipsado, dando esa, ¿cómo te explico? Esa campanada de que alguien importante o relevante se eclipsa. ¿Será Biden? Pues probablemente, aunque le vienen configuraciones todavía peores en el 2023, pero desde luego esta tampoco le beneficia. Y el eclipse de luna del 8 de noviembre, ese sí que es bastante fuerte, porque además ya sabéis que los lunares tocan mucho la vibración emocional, tocan mucho la profundidad de la psique, y este próximo de verdad que nos va a afectar allí a un nivel muy interior, y nos va a hacer revisar, ¿sí? Nos va a hacer ver exactamente qué es lo que se tiene que quedar, qué es lo que se tiene que reciclar de verdad, y qué es lo verdadero, qué cosas se han ocultado detrás, qué ha habido en cierta manera que no ha sido del todo genuino. Y va a buscar de alguna forma en ese aspecto, en esos planetas, cúspides, aspectos que esté tocando en tu carta, siempre, por supuesto, grados 2 y 16 de los signos fijos, siempre te va a afectar muchísimo más en tu carta natal, viendo a ver en el grado 2 y 16 de Escorpio qué está tocando directamente, perdón, de signos fijos, ¿sí? No tiene por qué ser de Escorpio en concreto, aunque claro, con más énfasis todavía en estos grados. Y allí podrás ver exactamente del tema que se trata, o que estará destapando, que estará queriendo traer a la luz. Y bueno, de verdad que es muy psíquicamente muy exigente la energía que se va a estar moviendo. Y probablemente puedas sentir que algunas emociones están muy fuertes, que a veces puedes incluso percibir que algunas cosas están de alguna forma como pareciéndote muy raras. Pero ¿cómo es posible que esto me esté pasando ahora a mí? Así, de este modo, cuestionarte, ¿no?, las cosas mucho. Y además buscar en cierta manera o comprender por qué estás sintiendo que en algunas cosas estás viendo las cosas diferentes, o incluso dejarte llevar por cosas y disfrutar por cosas que quizás antes no te llamaban tanto la atención, o que antes quizás no las harías de ese modo, o en cierta manera buscar ingredientes nuevos a tu vida, sobre todo en este sentido. Y además fíjate que este periodo de eclipses, del solar al lunar, del 25 al 8 de noviembre, pues Júpiter viene estando retrógrado, y vuelve a Piscis otra vez el 28 de octubre. Y ahí de verdad que vas a poder comprender pues muchas más cosas que pensabas que no tenías, como si pudieras un poco
buscar en el baúl, ¿no? En el cajón desastre de todas las cosas que tenemos mucho más de lo que pensábamos, que podemos descubrir cosas que de alguna forma, incluso cosas olvidadas, cosas que nos parecía que no era tanto así, cosas que pueden estar como eclipsadas o ocultas por alguna situación en concreto, y cuando nos damos cuenta de que tenemos todo eso decimos, qué bien que está esto aquí, qué bien que puedo ver que este es la vía, este es el camino, esta es energía que yo quiero, cómo no me he dado cuenta antes de que tengo todo esto aquí. Esto va a traer que, en cierta manera, a nivel tuyo energético, si sientes que puedes dejar fluir las cosas, pues evidentemente vas a sentir que estás repleta de luz o repleto de energías que vienen a sumar, ¿no? Y también es un aspecto que trae siempre, yo lo digo mucho porque es así, que trae mucha dulzura, mucha paciencia, mucha generosidad y mucha apertura. Así que esto nos va a hacer de alguna manera sentir que podemos contar con un bienestar, ¿no? Con que tenemos eso que nos hace sentir bien y querernos hacia adentro y poder sentirnos bien. Esto, evidentemente, esto está conjunto a Neptuno y ambos los dos cuadrados a Marte estacionario, si no me equivoco, en Géminis, que lo que va a hacer es que va a provocar que este Marte en Géminis cuadrado a toda esta configuración puede ser que actuemos de una forma muy extraña, un poco impaciente, un poco diferente, un poco rara, que algunas personas se puedan plantear, dice, bueno, pero a este qué mosca le ha picado o qué. O incluso en comentarios, en la forma de decir las cosas, en el lenguaje, podemos movernos de una forma especialmente incisiva y como que vamos mucho al punto, ¿eh? Vamos a ir mucho a la cuestión, al intríngulis de las cosas. Esto, evidentemente, esto puede hacer que se eleven a veces las energías, se caldeen rápidamente energías en el ambiente. Así que ya sabemos que como son en Escorpio, pues por supuesto van a hacernos que sintamos esa sensación también de revisar lo espiritual, porque incluso hacia lo subconsciente, incluso hacia comprender que llevamos un ciclo moviendo muchas cosas que parecía que nada seguía igual, pero que de repente nos damos cuenta y decimos, pues desde hace unos meses esto sí que me ha cambiado, ahora que me doy cuenta, esto sí que en realidad se ha configurado de una forma que ahora estoy viendo la diferencia, ahora estoy viendo la perspectiva, ¿no? Asimilando mucho las cosas y enfocándolas desde una forma que a mí me parece realmente muy realista en este sentido. Y también, bueno, fíjate que hay mucha fuerza, como te explico, en el tema del alma, ¿no? Porque de alguna forma mm, son energías que siempre van a estar siendo, el alma siempre es eterna. Y por mucho que nuestro mundo físico, que es Tauro, ¿no? Y viene caracterizado por Urano con esta oposición al eclipse, es como que realmente lo que es importante, lo que es esencial, eso siempre va a perdurar. Y lo que de alguna manera es temporal o nos pueden quitar o es material o nos lo pueden quitar, como que no nos va a importar mucho que nos lo quiten, quitarnos todo lo que queráis. O sea, esto es realmente que a nivel de alma, a nivel de espíritu, estamos comprendiendo perfectamente que lo que verdaderamente importa es nuestra esencia y que lo que verdaderamente importa, que es la vida, siempre sale adelante. La vida siempre sale adelante. Estamos justamente en este proceso abriéndonos paso a como sea. Así que es una configuración de verdad como muy trascendental, ¿no? Muy bella, muy trascendental, muy espiritual, por supuesto. Así que bueno, vamos a...
¿Qué os parece si vamos a mirar un poquito en la carta cómo cae esa configuración en Europa? Porque, como se suele decir, esto está interesante. Bueno, como podéis ver, aquí está en la carta esa representación sol, de la luna y el sol conjuntas en la casa 10 para Europa. Y como ya sabéis, bueno, pues está todo bastante revuelto. Así que lo que se eclipsa, claro que sí, se hará público. Ni más ni menos, ¿sí? Las situaciones problemáticas que va a haber van a salir a la luz. Y van a salir a la luz, yo veo sobre todo muy fuerte aquí los principales políticos, como os he explicado, y en cierta manera como que pueden venir las consecuencias como sobre Europa. Y me dirás, pero Alejandra, eso ya ha empezado a pasar. Y os diré, ya, pues más. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto, como sabéis, como bien sabéis, siempre estará vigente alrededor de los próximos 6 meses. Como podéis ver, además, el dispositor del eclipse es Marte, que está fenomenalmente bien angular, allí colocado en las 7, en Géminis. ¿Has visto con dónde queda Marte, sí? Y fijaros bien cómo esas energías de los socios enemigos estarán ahí con lo que se dice o con lo que se expresa muy a flor de piel, muy la punta de la lanza muy enfocada hacia Europa. Y además, en este caso, que muchas veces, pues, nosotros mismos, los europeos mismos, pues yo creo que ya incluimos no solo a los políticos, porque también somos las personas los que hacemos Europa. Nos tenemos que incluir dentro de este caldo que realmente se ha ido creando. Es muy importante que nos demos cuenta también de que Saturno está también un poco allí haciendo de las suyas, ¿sí? Porque si te fijas, ya hemos hablado en vídeos anteriores que esa terrible cuadratura ya viene por 3 y que de alguna forma aquí podría causar algún tipo de revuelta o revueltas peligrosas, ¿sí? Incluso podríamos estar aquí hablando en cierta manera de que algunas, bueno, sí, lo podemos decir así, sí, algunos socios de la Unión Europea, que antes eran socios de la Unión Europea, pudieran tener a bien ponerse a contra. Así que Ucrania está en Europa y evidentemente también pues esto conlleva un aumento, sí, de lo que es, bueno, pues la escalada, ¿no? De la palabra que está de moda, además, la escalada de Ucrania. Así que esto, claro, no lo podemos ver a la ligera, hay que ver también un poquito las cartas de Ucrania y de Rusia, aunque realmente Ucrania aquí parece que no decide nada, sino que es un poco el mero transmisor o el mero... parece como si fuera una especie como de pasaje, ¿no? Geográfico. Y bueno, fijaros, vamos a ver, ¿sí? Plutón, ¿qué me decís de ese Plutón cuadrado al eclipse? Ese Plutón que estamos viendo ahí, ¿sí? Que además está, ya lo sabéis que Plutón es lo que identifica lo nuclear. Por eso tanta verbalización, tanto va a estar mucho todavía una temporada este tema candente en el ambiente. Así que nos tendremos que relajar sentados a comer palomitas, a ver lo que se dicen unos y otros de bonito. Porque evidentemente no es para menos la ocasión, lo merece. Evidentemente también en cómo se está... Hay veces que uno dice, mira, ¿para qué voy a mirar? Porque
si lo miro casi va a ser mejor que a lo mejor por algún extraño efecto cuántico, al no mirarlo cambio el resultado. Pero esto es lo que hay, o sea, esto es lo que hay y tendremos de alguna forma que eh, desenmascarar, quitar como una máscara del lado oscuro, de la rabia, de los celos, del miedo, porque esto en cierta manera es algo que necesitamos exteriorizar. Y no es, muchas veces lo que nos sucede es que necesitamos explicar o decir eh, eh, de alguna forma para que podamos asimilar y en cierta manera esto pareciese como si nos sanara, ¿no? Como que sacamos la rabia hacia afuera y algo nos sana, algo nos tranquiliza. Entonces, pues bueno, esperemos que sea esto para hacer un cambio de patrón, ¿sí? Para hacer un cambio que desde luego yo creo que a nadie nos deja indiferente porque en realidad pues la mayor parte de las personas entiendo que lo que quieren es romper este ciclo ya de una buena vez, sobre todo en un aspecto como más de, bueno, pues más de colectivo, ¿no? Más de energía colectiva que se está moviendo. Romper este viejo ciclo ya de una buena vez y empezar lo bonito, ¿no? Bueno, dejadme deciros que Plutón también es protagonista, lo que pasa que no he puesto todas las cartas para no aburriros. Me creeréis que en las primarias de Ucrania, en las direcciones primarias, está Plutón muy arriba, en la carta también, y se va moviendo muy lentamente hacia Urano, muy lentamente, pero está justamente en los grados desde este verano arriba Plutón en el medio cielo, ¿sí? Y evidentemente aquí se hace pues evidente, ¿sí? El peligro de los grupos extremistas, el tipo de política radical que se está ejerciendo en el país y, por supuesto, pues bueno, toda la configuración de peligro nuclear que está bailando, ¿no? Vamos a ver un poquito los Estados Unidos porque quería que os, aunque sea para que veáis un poco la carta, ya que la he subido, pues que podáis ver la carta de los Estados Unidos. Vamos a ver. Bueno, esta es. Creo que ahora sí la podréis ver. ¿Sí? Creo que sí. Y como os decía, en esta estamos viendo ya ese eje 1,7 de nuevo tocado y que ya sabéis que Saturno está, evidentemente, como en todas las cartas, claro que sí, haciendo fuerza a ambos lados del eclipse. Y que bueno, como os he dicho, mezclado con las malas configuraciones que tiene Biden para el 2023 y 2024, pues esto puede traer cambios sobre todo, bueno, pues ya lo estáis viendo, sí, a un nivel, a muchos niveles, sí, a nivel económico, por supuesto, pero desde luego a muchos otros niveles, sí. Que además, si lo veis, cae justamente en el bajo cielo conjunto a Saturno, como os explicaba, cuadrando al eclipse. Esto, bueno, pues de entrada podría incluso tener un efecto que le va a afectar, evidentemente, de restricción, ¿sí? Por Saturno con estos aspectos, pero además, como se encuentra angular, sobre todo, bueno, pues podría incluso estar relacionado con algún tema de alguna restricción importante en el país que estuviese relacionada, pudiera ser desde temas de bienes raíces a algo que le afecte mucho a la nación, podría ser incluso que la misma nación esté o el mismo país esté sumido un poco en algún clima bastante negativo que realmente pueda
opacar, ¿sí? La fuerza, la potencia, lo que se reluce el país, ¿sí? Puede causarle algún tipo de restricción importante, ¿sí? Y bueno, pues volviendo un poco a la lectura de Mundial de principios de enero, que yo no sé si lo habéis llegado a ver, ese vídeo, pero bueno, ahí pronosticaba algunas cuantas cosas que se han, por desgracia, se han ido cumpliendo. Pronosticaba justamente además el comienzo, bastante antes del inicio del conflicto, que iba a darse esa invasión, que iba a haber una situación que quizás no sería una gran guerra, pero que sí traería una guerra fría muy cruda y que se alargaría bastante en el tiempo, que sería muy difícil de canalizar, de encaminar esa situación y que afectaría a un nivel mucho más de todos los países, ¿sí? Que sería un efecto colateral potente a muchos niveles. Y además hablé de la caída, bueno, hablé de varias cosas, no quiero repetir el vídeo, ahí lo tenéis, lo podéis ver en el canal, pero vamos, económicamente también hablé de muchísimos problemas para las potencias más grandes del mundo, como ya lo sabéis que está Estados Unidos, y también como ya lo sabéis que, aunque a lo mejor no se sepa tanto, en China también está habiendo graves consecuencias con el tema de las inmobiliarias, de los rescates, y yo creo que además hay información muy sesgada porque no se está diciendo la realidad de la crisis en China. Y insisto, sin meternos en ese vídeo, porque ahí lo tenéis en el canal, como os explico, lo podéis ir a ver. En esta ocasión, ¿cómo os explico? Venimos de esa situación que además, por supuesto, esto viene de las configuraciones, como todos ya sabemos, de Marte con la famosa conjunción Saturno-Plutón del 20 y que, como sabéis, pues toda la vuelta que ha hecho Marte junto a ese ciclo Saturno-Plutón, cómo ha ido funcionando Marte desde las conjunciones, pasando por la cuadratura de apertura, la oposición y el cierre, vuelve a pasar Marte por delante de Saturno-Plutón, y entonces aquí es justo cuando comienza la guerra de Ucrania, y ahora vemos cómo se está moviendo otra vez de nuevo, o se está moviendo otra vez de nuevo, como os explico, hacia la cuadratura. Claro que esto, como os expliqué en su momento, afecta al tema de los transportes muy fuerte, que también lo pronostiqué, está allí, no quiero insistir. Y claro, por supuesto, evidentemente, al tema de los hidrocarburos por cohesión, sí, por correlación. Y al tema de los combustibles, si lo queréis llamar así. Y claro, como os explico, Marte sigue con la fiesta. Sigue en esta fiesta. Y deciros literalmente que desde el reciente trígono del 27 de septiembre estará directo hasta el 28 de noviembre, que se pondrá retrógrado, volviendo a reincidir sobre el mismo trígono directo el 30 de marzo del 2023, y ahí tendremos que revisar pues todo el tema bélico, porque claro, va a dejar una carta en los Estados Unidos para marzo del 2023, ya sé que nos estamos adelantando, pero de eso se trata, con Mercurio en caída en el medio cielo y Marte opuesto y angular en el fondo del cielo, aspectando a Saturno en 12. ¿Qué quiero decir con todo esto? Con esa carta que está cocinándose con estas configuraciones, pues comunicaciones, transporte, muchos conflictos con las armas. Podría incluso esperarse algún tipo de juego sucio y boicoteos o situaciones que pueden estar
de alguna forma como culpándose por estas especies como de pluffs, si lo queréis llamar así, de situaciones que no sabemos muy bien el por qué o quién, pero se genera ese conflicto. Y esto se podría dar a nivel mundial, pero en Estados Unidos y en Europa queda perfectamente angular, ¿sí? Así que una vez explicado esto, debéis de saber que, vamos a mirarlo ahora, en Rusia la configuración va a estar así, para que veáis cómo el eclipse toca diferentes temas que son el eje 2.8, los temas referentes a la economía, la muerte, los impuestos, donde de alguna forma, bueno, pues Urano aquí hace responsables a otros, ¿sí?, de sus consecuencias. Aquí Urano está un poco siendo como el, entre comillas, ¿sí? Y además Urano, si lo veis, cae en 3, con lo cual puede haber como muchos movimientos de gente, muchos movimientos de personas, puede haber ciertas expresiones en la calle. Rusia puede aquí tener algún tema que salga a la luz de la gente en la calle. Habría que mirar también un poco otras cartas, como pueden ser las profesiones o las primarias, pero como son tantas cartas, quería daros unas pinceladas por dónde podrían venir las cosas. Es cierto que Venus y Mercurio están, bueno, pues también acompañando al eclipse en la parte más alta de la carta. Y bueno, habla un poco como de... Yo lo veo mucho como a un nivel, sobre todo ahí Venus, yo lo percibo mucho como si hubiese algún tipo de estrategia o cierto orgullo o estrategia, buscando mucho las colaboraciones internacionales. Eso es lo que yo percibo mucho, cómo va a actuar Rusia. Va a buscar muchísimo la fuerza en aliados y entre esas aguas se va a estar moviendo el asunto. Hay algo que tienen en común ambos eclipses, y es que Saturno, en cuadratura a los nodos, permanece siempre enfatizando posturas intransigentes que se van a ver teñidas como de radicalidad y de guerra. Porque aunque venga ya, aunque sea de un trígono de Marte en Géminis, porque ahí viene de un trígono de Marte en Géminis, ¿sí? En realidad hay mucha energía marcial, hay mucha energía uraniana, y esto, bueno, como se dice en mi país, el horno no está para bollos. Así que, para finalizar, vamos a ver un poquito dónde cae la sombra del eclipse. Quiero mostraros perfectamente, parece como si estuviese la sombra del eclipse. Es que cuando lo veáis vais a decir, claro, claro. Me gustaría, porque me gusta mucho ver las cosas desde diferentes ángulos para que... vamos a ver, creo que es este, porque no lo veo bien. Me gusta mucho mostraros todo desde diferentes ángulos para que lo podáis ver a las mil maravillas. Y este, aunque estoy por aquí detrás de la lámina, quiero que os fijéis de verdad, sí, importantísimo. Por aquí, esas líneas verdes que veis por ahí, sí. Evidentemente, esas líneas verdes nos están mostrando la sombra del eclipse, y podemos ver que se aproxima de la máxima intensidad que viene, si no me equivoco, porque ya está chiquitito y ya no alcanzo a verlo especialmente claro, nítido, pues la sombra más intensa se va a producir desde
Rusia hacia todo hacia Europa, terminando la última línea pasando por Madrid. ¿Sí? Así que, ¿qué más queréis ver? Es decir, esta es la sombra del eclipse. Es que por eso os digo que me gustaría poder contaros otra cosa, pero decirme vosotros qué os parece, cómo está configurada la cosa. Pero bueno, yo creo que no es sorpresa ver esto, porque no estamos haciendo nada tampoco por calmar aguas. Entonces, pues, aviso a navegantes, ¿sí? Aviso a navegantes que estamos en esta es la situación. Para concluir, para no hacer tan largo el vídeo, el esquema básico, el corazón de este eclipse implica una oposición a Urano, como habéis estado viendo, tensionando el planeta que identifica el grado de libertad que existe y las tendencias progresivas, así como del individuo personificando el grado de aceptación dentro de su nación o estado. Y esa es, de alguna forma, es la libertad de expresión que se tensiona. Pero es que además en Escorpio se funde con la vertiente más agresiva, si se quiere ver así, en estas zonas, sobre todo que estamos viendo, del militarismo. Porque Escorpio es la parte poco más ruda del militarismo. O de lo que pudiera simbolizar algún ataque brusco. Entonces, Venus está implicado en el baile en conjunción al eclipse. Y siendo protagonista, claro, pierde muchísima fuerza. Y si teníamos un ángel guardián que se está eclipsando, pues entonces es un momento más que nunca para buscar la paz, es un momento más que nunca de dentro hacia afuera, de cada uno de nosotros, de sentir, percibir, proyectar de dentro lo que sentimos dentro, que queremos buscar plasmarlo hacia afuera y que se traduzca directamente en justamente eso, ¿no? Que expresemos hacia afuera lo que pidamos para nosotros de forma consciente, proyectarlo hacia los demás. Así que, esperando que el próximo vídeo traiga de verdad mejores noticias y agradeciéndoos vuestra conexión este ratito, enormemente encantada de, como siempre, compartir con vosotros. Ya lo sabes, pues esperando que de verdad reine la paz, esperando que... Estoy segura además que muchas de las personas que seguís el canal estáis esperando a escuchar mejores noticias. Así que vamos a pedir, vamos a proyectar esa energía y esperando que todo se solucione pronto y que todo esto solo sea un error. Pues estaremos anhelando con toda el alma ese momento en el que llegue de una vez por todas el acuerdo y la paz. Así que hasta otra, os espero muy pronto. Darle like, suscribiros y comentar para estar, claro que sí, sintonizados. Por supuesto, sois mi luz.